Bienvenidos a la Casa del Búho. Hoy quiero compartir con ustedes un artículo que escribí esta tarde a propósito del partido que se supone se celebraría en Buenos Aires entre River Plate y Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores de América. El último partido, puesto que el primero se jugó hace más de 8 días en cancha de Boca con empate a 2 goles. Estas son las reflexiones que se me ocurrieron ante la suspensión y los incidentes que hubo en Buenos Aires a propósito de este partido. Pensé en un principio dedicar este YouTube a la situación política del Ecuador, cada vez más enredada y confusa con el gobierno en manos bastante mediocres, entregadas a intereses que no son los del pueblo, o a las artimañas del imperio para apoderarse de las riquezas de Venezuela a fin de poder aplazar su ruina económica, o a la debacle que hoy sufre Argentina en manos de un empresario inescrupuloso devenido presidente por la desmemoria de su pueblo, o a la caótica situación de violencia oficial y crisis económica que también vive Colombia, mi país. Pero hay otras realidades que, menos importantes, están ahí también en el escenario, y aunque son realidades efímeras que mañana no estarán, forman parte del diario vivir de todos. Son realidades que pueden ser deportivas, pero que son políticamente deportivas. Para empezar, no concuerdo en absoluto con quienes creen o dicen que el fútbol es como la religión, el opio del pueblo. Y no concuerdo por una simple razón. La religión es un hábito intelectual impuesto al creyente sin su permiso, y si no logra a través del estudio, la investigación, la lectura y la razón desprenderse de tan invasivo y persistente hábito opiáceo, pasará toda su vida creyendo que hay dioses que le solucionan sus problemas o le conceden sus deseos y no intentará luchar por solucionarlos él mismo. El creyente confía más en su Dios que en sus propias fuerzas porque la religión condiciona su mente, la obnubila y la oscurece a la luz de la ciencia, la distrae y aleja del camino de la razón y del conocimiento. El creyente no piensa, cree y acepta sin cuestionar ni preguntar lo que le han inculcado cuando aún no tiene capacidad para reflexionar. Lo han condicionado para ello casi desde su nacimiento. Va a misa y se confiesa y comulga como una imposición que ha aceptado, entre comillas, voluntariamente, según él cree, pero en la cual la voluntad no tiene espacio. El fútbol, para decirlo en los mismos términos, es un vicio. Es voluntario, proporciona un placer momentáneo y disfrutable que, por cierto, se puede convertir en agonía también pasajera. Al hincha no le imponen ser de tal o cual equipo o admirar a tal o cual jugador, ni le obligan a presenciar un partido. Lo hace porque quiere, porque sí, por sí mismo. Es su evasión particular, claro, pero es una evasión efímera. Terminado el partido y asumido el resultado, cualquiera que sea, pasa sin transición a la vida normal. Con algo de resignación o de triunfalismo, sí, pero de todas maneras pasa y a otra cosa. Se jugaba esta tarde en el estadio de River Plate de Buenos Aires el segundo partido de los dos que conforman la final de la Copa Libertadores de América, el máximo evento deportivo de nuestros países. Para quienes no gustan o incluso para quienes detestan el fútbol, no significa gran cosa. Un partido más en el cual 22 idiotas corren detrás de una pelota para recordar la única frase tonta del ciego luminoso Jorge Luis Borges, a quien no dejaré de admirar y querer. Por eso, nadie es perfecto. En todo caso, a lo que voy es a que esta tarde, durante 90 minutos, se disputaba el partido que el diario The New York Times llama, creo que con toda razón, la final de todos los tiempos. El resultado casi no importa, excepto para los hinchas de ambos equipos. La gloria deportiva y emocional para los ganadores, el desastre y la tragedia también emocional y afectiva para los perdedores. No hay términos medios en el fútbol. Y se explica por qué ese deporte, casi desde sus inicios, allá por los fines del siglo XIX, se convirtió de un entretenimiento de pocos aficionados a un espectáculo de masas primero y a una pasión colectiva después. La historia del fútbol está llena de hechos, no solo deportivos, sino políticos, trágicos, cómicos, dramáticos, incluso graciosos, como todos los actos que tienen como protagonista al ser humano, capaz en su momento de cualquiera de esas actitudes, y de otras peores o mejores. Hasta guerras entre naciones ha suscitado el fútbol. Y claro que como todo acto o hecho humano, el fútbol hace parte de la realidad.
Por ejemplo, en Buenos Aires y en toda Argentina existe hoy una realidad política que ha empobrecido de nuevo a sus clases medias y regresado a la miseria a muchas familias pobres, tal como ocurría en los regímenes dictatoriales de los años 70 o durante los gobiernos anteriores a Néstor y Cristina Kirchner. No es que estos gobiernos hayan sido perfectos, están lejos de ello, pero le habían devuelto a las gentes la esperanza, que es lo único que les queda cuando lo han perdido todo. Hoy el pueblo argentino vuelve a perderlo todo a manos de la codicia y la ambición de sus clases dirigentes económicas, a favor de las cuales gobierna el señor Mauricio Macri. Devaluación permanente como cuando el corralito, alza de precios a diario, salarios congelados o disminuidos, represión oficial como en tiempos de las dictaduras, crímenes de Estado, merma o desaparición de la salud y educación públicas, alza del costo de servicios como luz, agua, teléfono, en fin, todo ello para cumplir con las metas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, institución a la que no le importan los pueblos sino las leyes del mercado. Como resultado de toda esa crisis que afecta sobre todo al pueblo, las gentes tienen rabia. Han represado su ira y su descontento, pero estos han aumentado y les han hecho perder la esperanza, y cualquier pretexto es válido para dar salida a esa ira. Y si el fútbol, que es una pasión, y si hay dos equipos que hoy disputan un encuentro importante y son también la pasión de casi todo el pueblo argentino, no es raro que cualquier pretexto sirva para la explosión social. Por ejemplo, la hinchada de River explotó cuando pasaba el autobús que llevaba a los jugadores de Boca, lo apedrearon y ocasionaron lesiones a dos jugadores al romper las ventanas, uno de ellos el capitán a quien se le incrustó un vidrio en un ojo. Y para terminar de agravar el asunto, la policía reprimió a los asaltantes con gases lacrimógenos que afectaron a los jugadores que iban en el bus, pues las ventanas rotas dejaron pasar el gas. De nuevo, la fuerza pública en Argentina tiene todo el respaldo del gobierno para agredir a la ciudadanía, para reprimir con violencia todo intento de protesta o de motín. No importa si tiene que ver o no con el orden público o con el gobierno, porque ese gobierno sabe que todo intento de protesta por cualquier causa hará que las gentes desprotegidas por el Estado aprovechen para expresar su ira. Es una desgracia política que las medidas antipopulares de un gobierno, cualquiera que sea y donde quiera que sea, impulsen a la comunidad a ejercer su derecho a la violencia cuando sus gobiernos gobiernan en su contra. Porque cuando un gobierno es represivo, violento y antipopular, el pueblo tiene todo el derecho de levantarse y protestar. Ojalá que los argentinos de hoy dirijan su rabia contra quienes se la han producido. Sería un buen ejemplo para otros pueblos amenazados por la ola neoliberal embriagadora que, como un tsunami político, se nos ha venido encima. Gracias y hasta la próxima.